la Universidad Sergio Arboleda presenta La Otra Cara de la Moneda. Invitado especial, director general del diario La República, Fernando Quijano. Muy buenas noches, amables televidentes. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio Jorge Londoño de la Cuesta. Jorge Londoño es el presidente de Invamer Gallup, uno de las firmas de estudios de opinión pública, de investigación de mercados más importante de Colombia y una de las más representativas en todo el mundo. Jorge Londoño viene midiéndole el pulso al país desde 1993. Desde ese año, desde el gobierno de César Gaviria Trujillo, Jorge Londoño ha venido como pulsando cada 2 meses qué opina Colombia, qué opinan sus gobernantes, cómo siente al país. Y lo más importante es que desde esa época es como el termómetro si los colombianos somos optimistas, si somos pesimistas, cómo vemos a nuestros gobernantes. Y obviamente es muy oportuno su análisis, su opinión, porque ayer fue presentado el estudio de Invamer Gallup del último bimestre, de los últimos 2 meses. Esos últimos 2 meses encontramos un hallazgo bien interesante, doctor Jorge, y es que por primera vez en varios años, algo así como una década, un poco menos de una década, el mayor problema de los colombianos es nuevamente la inseguridad. Sobrepasando al tema económico y a otros factores como la pobreza, el transporte y otras situaciones. ¿A qué se debió esa ruptura, doctor Jorge Londoño, en la opinión de los colombianos? Fernando, buenas noches. Hace 10 años, como tú lo mencionas, estábamos saliendo del problema, digamos, de una guerrilla muy agresiva con la población civil. Recuerda, digamos, estos secuestros masivos y bloqueo de carreteras que atormentaron mucho a la población en su momento, como también el accionar muy fuerte de los grupos paramilitares, de alguna manera manifestándose en masacres múltiples en diferentes partes de Colombia. En ese momento el orden público, digamos, que afectaba mucho a la población colombiana. Hoy en día el fenómeno, digamos, no es igual, sino que ha surgido la inseguridad urbana, lo que llamamos la seguridad ciudadana, todo el robo, digamos, y la pequeña extorsión. Atrás quedaron los secuestros y los homicidios. Ese no es el tema, esa no es la inseguridad del siglo XXI, esa es la de finales del siglo XX. La del siglo XXI está asociada a la que llamamos seguridad urbana y lentamente, digamos, el proceso de paz ha venido de alguna manera minando la confianza de los colombianos en sus instituciones de control del orden público, y la gente está sintiendo hoy en día que la guerrilla está recuperando, digamos, terreno que había perdido en años anteriores. Entonces esta es la suma de las dos cosas, la seguridad ciudadana con un temor de que la guerrilla viene resurgiendo. Cualquier gobernante de una u otra manera pretendería sincronizar que la percepción de seguridad vaya al mismo ritmo de la percepción de un crecimiento económico. Y uno ve que también en los últimos, yo diría, 1 año, quizás un poquito menos, 8 meses, se ha desincronizado eso. Nos sentimos inseguros, pero también la actividad económica se ha vuelto pesimista con base a esa percepción de inseguridad. Sí, en términos económicos nosotros también hacemos una medición que se llama el índice de confianza del consumidor, en donde miramos la gente cómo se está sintiendo hoy. Es en la que se basa hoy. Fedesarrollo. Sí, la gente cómo se siente hoy y cómo se siente en 12 meses. El año 2014 el ciudadano nos decía, hoy me siento bien, pero en 12 meses no me estoy viendo tan bien. Ya llegamos al 2015 y empezó efectivamente
la gente a sentirse un poquito inferior o un poco peor al año 2014. Lo que nos muestra el índice de confianza en este momento es que estamos en niveles, los 5 meses que se ha medido, está próximo a salir el del 6º mes, pero los 5 meses que hemos medido este año han sido los resultados inferiores a los 5 meses del año anterior. ¿Qué le dicen para el próximo año? Y la gente hacia el futuro todavía no alcanza a ver un panorama, digamos, de mayor optimismo. O sea, lo más probable es que tengamos un panorama de un segundo semestre asentándose más la desaceleración económica y un 2016 todavía incierto al día de hoy. Pero eso no pasa, digamos, la foto no es igual para todas las ciudades colombianas. Vemos que hay gran optimismo y gran aceptación y gran favorabilidad de ciudades como Bucaramanga, donde sus gobernantes son bien calificados, o el caso de Medellín. Hay unas ciudades que no despegan, puede ser Cali, que es un centro industrial importante, Barranquilla está a media tabla, pero la foto no es igual y obviamente hay mucha desesperanza en Bogotá. ¿Cómo es los focos de opinión de acuerdo a las regiones? Sí, a ver, indudablemente yo diría que tradicionalmente Medellín y Bucaramanga han sido ciudades muy bien gestionadas en términos generales y es muy difícil en esas dos ciudades encontrar un gobernante que sea impopular, porque son ciudades que le ofrecen a sus ciudadanos normalmente muy buenos niveles de servicios públicos, buenos niveles de estado de las vías y del transporte público. Y en general, digamos que los recursos públicos se utilizan bien en esas ciudades. Han sido más inestables en el tiempo 3 ciudades, Bogotá, Barranquilla y Cali. Cada una ha tenido altibajos en el tiempo. El problema hoy más serio está en la ciudad de Bogotá, que ya sí se ha prolongado su crisis más tiempo, digamos, de lo normal, de lo histórico. Ya prácticamente vamos para No se trata de un ciclo, se trata de una tendencia. O sea, ya la crisis de Bogotá ya supera las 2 administraciones. Ya vamos un poco más de 2 administraciones donde la ciudad viene deteriorándose, o sea, la administración Moreno y la administración Petro. Sí. Tuvo momentos muy buenos, en parte del gobierno de Mocus, en parte del gobierno de Peñalosa y en parte del gobierno de Garzón. El caso de Cali también ha tenido altibajos. Digamos, Cali llegó a tener momentos buenos durante el gobierno del señor Guzmán, Mauricio Guzmán. Después entró en una depresión prolongada con unos gobiernos muy regulares. Y desde hace 2 administraciones, o sea, la administración anterior a esta del señor José Iván Ospina, le trajo cierta dinámica positiva a la ciudad. Hoy en día la gente no está muy entusiasmada con la forma como van las cosas en Cali, pero por aspectos muy puntuales, fundamentalmente lo que tiene que ver con orden público o con transporte público. Pero si uno evalúa otros aspectos de la ciudad, encuentra uno que viene en tren de mejoramiento. Y el caso de Barranquilla también es un caso, digamos, que tuvo altibajos en la historia. En algún momento el alcalde Bernardo Hoyos fue muy popular, después los otros alcaldes fueron muy regulares, más bien con tendencia a bajas calificaciones, pero desde que llega Alex Char, hace 4, en este caso 8 años, y la ciudad más o menos lleva 8 años en un tren de mejoramiento que se ha logrado, digamos, derramar nacionalmente. O sea, ya Barranquilla es hoy en día, digamos, un foco de admiración en la costa atlántica que ha tenido efectos en otras ciudades. Y el efecto Medellín. Medellín, digamos, sí, ha permanecido en una tendencia de optimismo fruto de unas buenas administraciones. Pero yo diría que y esto hay que reconocérselo quizá a Mocus. Mocus fue el pionero de las nuevas administraciones locales. O sea, Medellín, digamos, se exalta un poquito más con la gestión de Fajardo, que en buena medida retoma mucho del modelo mocusiano. Y Char pues se pega mucho del modelo tanto bogotano de hace 10 años como de Medellín de los últimos 5 años.
Pero digamos tiene que ver mucho también con, de una u otra manera, que son ciudades con buenos presupuestos. A Medellín le ayuda mucho. Una Sí, serie de recursos que satisfacen las necesidades básicas de los habitantes. indudablemente que a Medellín le ayuda en forma significativa su presupuesto anual de gasto de inversión, que es, yo diría, per cápita el más elevado que hay en Colombia. No sucede lo mismo con Bogotá. Digamos que es un presupuesto 3 veces superior al de Medellín, pero no se logra, digamos, derramar sobre las necesidades básicas ese presupuesto, Sí, y hay una inconformidad. El problema de persistente. Bogotá, pues digamos, la administración Moreno fue muy castigada por corrupción. La corrupción, pues bien sabemos que es que la plata se queda en la mitad del camino, no llega a donde tiene que llegar. Y en el caso de Petro, más por gestión, por ejecución. No fue un gobierno que en términos generales dejó la plata engavetada. Una inquietud muy corta. ¿Qué ciudad puede entrar a jugar adicionalmente dentro de digamos, esas 4 grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, 5? ¿Cuál sería una sexta ciudad que uno, o que Invamer Gallup dentro de poco tiempo puede empezar a medir? A ver, se podría mirar o por tamaño pues, poblacional o por la dinámica que vienen teniendo. Es muy interesante ver cómo ciudades intermedias en Colombia son las que mejor dinámica están mostrando en el país. O sea, si uno analiza el caso de Montería, si uno analiza el caso de Valledupar, si uno analiza el caso de Villavicencio, si uno analiza el caso, digamos, de Ibagué, son ciudades que vienen con muy buena dinámica y casi se podría uno asegurar de que van a entrar, conforme va avanzando el siglo XXI, van siendo ciudades más cómodas para vivir que estas grandes urbes, digamos que de alguna manera recuperarlas es más complejo. Muy bien. En un par de minutos hablaremos con el doctor Jorge Londoño de la Cuesta, el presidente de Invamer Gallup, sobre el aspecto de los gobernantes, cómo se evalúa al presidente de la República, cómo se evalúan algunos ministros y cómo se evalúan una serie de personajes que de una u otra manera son los que forjan la opinión pública en Colombia. Jorge Londoño de la Cuesta, presidente de Invamer Gallup, es una de las personas que ha sido testiga desde hace mucho tiempo de las grandes encuestas electorales, porque dentro de su Gallup Poll, que es el que hace cada 2 meses, se mide más o menos como la favorabilidad de los gobernantes, la favorabilidad de las personas, y como nadie tiene la foto de qué opina la gente de esas personas que pueden ser alcaldes de Medellín, gobernadores de Antioquia y presidentes de Colombia. En la última encuesta en la que entregó ayer, doctor Londoño, el presidente se descuelga, se sigue descolgando, pero al comienzo del programa, off the record, hablábamos que es una tendencia en todos los gobernantes cuando entran en su último periodo. ¿Cómo analiza el comportamiento y la favorabilidad del presidente Santos? A ver, el presidente inicia el año 2010, cuando entra al gobierno, pues a su primer gobierno, con cifras cercanas al 70% de aprobación. Y hoy en día está en 28%, es decir, ha perdido algo más de 40 puntos en estos 5 años de gobierno. Particularmente hoy estar en 28% de aprobación es tener un capital político bajo para 3 años que restan de gobierno. O sea, normalmente un presidente en el sistema actual colombiano, digamos, de la reelección, logra gobernar los primeros 2 años de su primer mandato, porque en los segundos 2 años normalmente prepara el terreno para su reelección. Recién es reelegido, tiene más o menos otros 2 años para gobernar, porque ya los últimos 2 años lo abandonan
digamos, las fuerzas políticas para empezar a alinearse con las elecciones que vendrán 2 años más adelante. Entonces, si en este primer año y en el que viene, digamos, no tiene mucho capital político, evidentemente se dificulta un poquito la gestión que pueda lograr realizar a futuro. Ahora, de todas maneras, el presidente es muy fuerte en el Congreso. Bien saben ustedes, pues tiene más del 70% una coalición muy fuerte del Congreso y en ese sentido es muy poderoso, pero conforme se vaya acercando el momento para las elecciones del 2018 y el presidente no sea muy popular, empieza a perder algo de apoyo en el tiempo. Pero digamos estructuralmente o viéndolo desde un punto de vista neoinstitucionalista, es el momento de hacer grandes reformas. Es decir, es el momento de, con bajo capital político, sin reelección a la vuelta de la esquina, es el momento de darse el lapo y hacer una reforma tributaria estructural, es metérsele al tema pensional, es hacer la reforma educativa, es metérsele con todos los bríos a reformar la justicia. Esas reformas que siempre van a dividir al país y que los políticos no las hacen por evitar, digamos, que se reste su capital político. Sí, el problema en este momento es que estamos en una crisis tridimensional, que digamos un gobernante puede tener temor de avanzar en grandes reformas de este estilo que tú mencionas. ¿Qué pasa? Tenemos el nivel de confianza institucional más bajo de los últimos 20 años en Colombia. O sea, la gente poco está creyendo. Fiscalía, cortes. En Congreso, sistema judicial, organismos de control, rama ejecutiva, etcétera. Tenemos unos niveles bajos de confianza porque hay una percepción generalizada, digamos, de que la corrupción ha penetrado los diferentes estamentos. En segundo lugar, el problema de seguridad que hablábamos al principio del programa se está exacerbando. La gente no se está sintiendo más segura hoy en día en su cotidianidad. Y en tercer lugar, la economía viene cayendo, viene descendiendo. Entonces, ese triple escenario de que no tengo unas instituciones en las que pueda creer, en las que me pueda apoyar en determinado momento, más no puedo salir a la calle tranquilo, ni desplazarme por el país tranquilo, más no tengo seguridad de que mi negocio, mi empleo va a estar seguro por los próximos años, dificulta mucho que yo le proponga grandes cambios, digamos, a la población, si no es pensando en que va a mejorar una de estas tres cosas. Pero cuando usted le pregunta y arma su índice de confianza al consumidor, que es un trabajo muy juicioso y también muy histórico, usted se da cuenta que los empresarios de una u otra manera tienen que seguir haciendo empresa, con un dólar bastante bueno para ellos, digo para los exportadores, no tan bueno para los importadores, a 2.600, y uno puede trazar una línea de confianza que los negocios no tienen por qué deprimirse. Sí, lo que pasa, el tema del dólar, Colombia, digamos, como había tenido un dólar tan revaluado durante tantos años, digamos, su aparato industrial se había adormecido y se había vuelto un país relativamente comercial más que un país industrial. Entonces ahora el dólar se puso en buen nivel y la industria está empezando a despertarse, pero eso no se logra en pocos meses. O sea, esa reactivación industrial puede tomar todo este año y parte del año entrante. Lo que puede frenar un poquito que la industria se despierte con verdaderos ímpetus es la inseguridad jurídica alrededor de los temas tributarios. O sea, no se siente muy tranquilo el empresario colombiano con las tasas impositivas actuales y con la perspectiva de que a futuro todavía se está planteando que hay que hacer una nueva reforma que no se sabe en qué va a resultar. Y entonces uno ya empieza a escuchar en algunos sectores empresariales medianos, no los grandes empresarios colombianos, pero sí empresarios más de carácter mediano, buscando las alternativas de irse para Panamá o de irse Ecuador, a otros países. Ecuador hoy en día no, porque ya se enredó. Ya se han ido bastantes industrias, sobre todo del sector automotriz.
porque los protegen. Ya se enredó, pero incluso cuando uno va a los grandes grupos económicos colombianos, Sí. al interior de estos grupos también se está planteando a dónde, como ya tienen tentáculos en varios Sí. países de Latinoamérica, en cuál país de Latinoamérica puede ser más rentable Más interesante. poner sus fábricas, y encuentran que Colombia no está haciendo la mejor oferta. En este último bloque, doctor Jorge, ¿por qué no nos metemos un poco a ese delicioso arte de los sonajeros? Uno de cara a las elecciones y vemos un vicepresidente como que está encabezando la fila ahí de próximos para suceder al presidente Juan Manuel Santos, ve a un ministro de Hacienda con unas tentaciones políticas bastante profundas, vemos un gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, con una popularidad, según el Inbamer Gallup, no popularidad, una favorabilidad del 76%, muy alta, y siempre ha gozado de buenas mieles con la opinión pública. Y el procurador, que es una persona que tiene una puntuación, digamos, sostenida, y de pronto puede jugar Marta Lucía Ramírez y Oscar Iván Zuluaga. Estos personajes, ¿cómo tienen que moverse para seguir en ese partidor? De cara a ese análisis que hemos hecho anteriormente de que este es el país que vivimos. Sí, a ver, en términos generales, la política es relativamente elemental en cuanto a cuando se va a entrar a una contienda política. La primera pregunta que se hace la gente es: ¿queremos más de lo mismo o queremos un cambio de rumbo? Y en ese sentido, hoy en día solo cerca de un 20% de los ciudadanos mencionan que las cosas van por buen camino, mientras que más de un 60% consideran que van por mal camino, el país. Por lo tanto, hoy en día no sería fácil para una persona cercana al gobierno, muy cercana al gobierno, aspirar a ser elegido en el año 2018. Tiene que ir buscando... Debe haber una ruptura. Tiene que ir buscando un espacio de apartarse un poquito para ofrecerle cambio a los ciudadanos, porque si uno le ofrece, digamos, seguir por la misma ruta que nos está llevando el gobierno actual en este momento, con toda seguridad no tiene un apoyo político importante. Su encuesta, su próxima encuesta electoral, ¿la entregan cuándo? Más o menos. Obviamente ya es electoral, pero local, Sí. ¿no? De alcaldes y gobernadores. Saben de pronto algunos de nuestros televidentes de que el 25 de julio termina el proceso de inscripciones. Entonces vamos a dejar que se inscriban ya los candidatos, porque digamos no es el momento de estar especulando quién sí va, quién no va, si este va aliado con esto o el otro, y no. Una vez que ellos se inscriban, en ese momento pensamos que vamos a hacer la primera medición para el último trimestre ya electoral, que es verdaderamente el trimestre en donde la opinión pública empieza a mirar sus candidatos y a empezar a decidir por quién votar, porque en este momento realmente la gente no está en ese papel. Y con olfato de buen ingeniero político, de una persona especialista en hacer este tipo de proyecciones, ¿se puede dar un giro, digamos que Medellín cambie de giro en su administración, que Cali cambie, Barranquilla hay continuidad claramente, que es donde más claro se ve, o Bogotá? Indudablemente yo sí creo que lo más probable es que en Bogotá hay una ruptura. Se dé una ruptura. Vuelvo y repito, la ciudad ya lleva 2 administraciones, digamos, no mostrándole beneficio a sus ciudadanos, y es muy difícil que le vaya a dar una tercera oportunidad digamos, a la izquierda en este caso. Muy difícil, yo lo veo muy difícil. En el caso de Medellín, en realidad la gente no va a proponer cambios, sino continuidades. Si uno encuentra que hay 4 o 5 candidatos de muy similar perfil, y finalmente va a ser quien logre un poquito más conectarse desde el tema de carisma y de lograr la conexión con el público, que en sí de unas ideas revolucionarias. La ciudad lleva un rumbo y es muy difícil que haya una oferta novedosa por la cual votar, sino más bien una persona que genere confianza de que puede seguir el mismo rumbo. Como tú mencionabas, Barranquilla, pues Alex Char básicamente tiene que quedarse muy quietecito para no cometer errores, pero está prácticamente elegido. Y esperar. Sí. Y el caso de Cali, yo sí creo
Yo sí creo en el caso de Cali de que a Angelino Garzón, que digamos tiene las mayores probabilidades de triunfo, no las tiene muy aseguradas. Ahí tiene que saber mover muy bien las fichas Angelino, porque son muchas aguas cruzadas las que están en su candidatura y eso puede afectarlo en los últimos 3 meses. Pues muchas gracias, doctor Jorge Londoño, presidente de Invamer Gallup. Ojalá tengamos la oportunidad de evaluar todos estos pronósticos y tenerlo en otra oportunidad en este programa. Muy buenas noches, señores televidentes, y hasta otra oportunidad. La Universidad Sergio Arboleda presentó La Otra Cara de la Moneda. Invitado especial, director general del diario La República, Fernando Quijano.